Santo. Sí, vamos a buscar la palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Y le digo muchas veces a la iglesia que muchas veces pienso que ya prediqué este mensaje. Posiblemente lo repita, ¿verdad? Por mi problema. Pero, ¿sabe qué? Lo estudiamos tanto, dice la gloria. Nos profundizamos tanto en ese mensaje. Porque cuando sentimos hacerlo así, tenemos que hacerlo. Amén. Hay días, hay tiempo, ¿verdad? Que sacamos tiempo para el mensaje, pero hay tiempo que Dios quiere que nos metamos profundo en ese mensaje. A su nombre sea la gloria. Que yo creo que Dios tiene algo maravilloso para nosotros esta hermosa mañana. Amén. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Y este mensaje trae como tema, ay santo, hijos con actitud de esclavos. Hijos con actitud de esclavos. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Le damos nuestro saludo, ¿verdad? A través de las cámaras, a los hermanos y amigos que están escuchando. Esperamos, ¿verdad?, que reciban esta palabra de parte del Señor en el nombre de Jesús. Así que vamos a leerlo. Y dice así, a su nombre gloria. Santo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Estamos mal? ¿Por qué estamos mal? En el 34, 8:34. Estamos bien. Están ahí. Es desde el 31, ¿sabes? Ahora sí, ¿verdad? 31 al 36. Gracias. Me salieron letras pequeñitas aquí y otras más grandes, usted sabe. No hay excusa. Dijo entonces Jesús, amén, a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ayúdenme a predicar. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Amén, eso es. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo, es del pecado. Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Así que si el hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por tu palabra, oh Dios. La recibimos esta tarde como tuya, Dios. Señor, háblanos, ministranos. Glorifícate en una forma especial y maravillosa a través de ella, para que ella cause ese cambio por lo cual es enviada a nuestros corazones. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Ay, santo, denle un aplauso al Señor. Se puede sentar en iglesia. A su nombre, gloria. Pastora, está ahí arriba, por favor. Baja un poquito, por favor. Gloria a Dios. Santo eres, Señor, aleluya. Gloria a su nombre. No quería decir esta parte, ¿verdad? Grabando, porque se malinterpreta. Pero estaba escuchando en estos días una noticia de la ciudad de Nueva York, que hay un problema grande con los homeless. Cuando hablamos de este tipo de personas, son personas que lamentablemente por muchas circunstancias no tienen dónde quedarse. No tienen un hogar, no tienen muchas veces familia.
han pasado por circunstancias, son tantas las circunstancias que pasa el ser humano y muchas veces nos lleva a vivir en las calles. Y yo creo que una de las cosas que nosotros oramos como iglesia es por los homeless. Y los alimentamos y hacemos nuestra parte a través de las misiones, porque sabemos que son personas que están oprimidas. Amén. Están esclavizadas. Pero me llama la atención esta noticia porque ha llegado a un tal grado el problema de estas personas en la ciudad de Nueva York, especialmente en los trenes, donde ya el gobierno sabe que tiene que hacer algo para sacarlos de ahí. Lo malinterpreta, por eso llego, no quisiera haber hablado de esto mientras se hace la grabación. Pero tenemos que orar por eso, ¿verdad que sí? Amén. Pero el problema es que se ha tenido muchos inconvenientes con muchos de ellos, porque la condición de vida que tienen, o la condición de salud, los ha llevado a tomar una decisión, a levantarse en contra de otras personas. Y han habido muchos accidentes. O sea, ya la ciudad de Nueva York sabe o entiende que tiene que sacarlos de ahí. Pero lo que me llama la atención es que ellos tienen lugares que el gobierno y entidades sin fines de lucro le han provisto. Aquí también los hay, pero en esa ciudad, Nueva York, más que nada. Pero ¿saben qué? Ellos no quieren estar allí. Ellos no quieren estar allí. Cuando ya no tienen más remedio, muchos de ellos van. No voy a decir el por qué, yo usted entiende el por qué. Quizás por hambre, quizás por el frío, y etcétera, etcétera. Pero ¿sabe por qué no quieren estar allí? Porque no se quieren sujetar a los moldes, a una disciplina. Santo eres Dios. Entonces, eso es triste. Entonces, es algo que aparentemente da pena, pero no, hermano, no es así. Porque si hay personas que tienen sus condiciones, como en la iglesia, también hay personas que tienen sus condiciones. Porque usted tiene que entender, una de las cosas que Dios estaba ministrando y ministraba en el mensaje del viernes, es que el amor que se practica en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay hermanos que todavía están cargando con heridas, con cicatrices, con circunstancias del pasado, que estuvieron en una iglesia, que estuvieron en una familia, que estuvieron con un padre, con una madre, o una ciudad, etcétera, etcétera. Y lamentablemente vienen arrastrando circunstancias. Y muchas veces no saben ni cómo entregárselas a Dios. Muchas veces piensan que se las entregaron a Dios, sus circunstancias. Sí, porque muchas veces pensamos que estamos aquí y sentimos el gozo y sentimos paz y sentimos alegría. Estamos completos, estamos bien. No, hermano. Hay cosas en nuestra vida que para eso está el altar. Amén. Y si no nos atrevemos a venir al altar, miren, hincarnos ahí, en la banca o en la silla, y delante de la presencia de Dios. Señor, mira, como decía el salmista David, Señor, si hay cosas, si aún hay, poniéndolo más profundo, si hay pecado aún dentro de mí que tú no conoces, Señor, tómalo. Porque el Dios de la palabra, una de las cosas que nos enseña es desde el principio, hablando del pueblo de la antigüedad, que nosotros tenemos que ir en todo tiempo a donde Él. Que todo el tiempo nosotros tenemos que ir donde Él. Amén. Entonces, como dije, este mensaje trae como tema hijos con actitud de esclavo. Cuando hablamos o buscamos la definición de actitud, a su nombre gloria, escucha bien, me llamó la atención, no es con acciones o con manera, sino con actitud. Y cuando buscamos la definición de actitud, habla y dice que es manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a obrar. O sea, hay una disposición. Hay una actitud en el ser humano porque hay una disposición de hacer algo. O sea, no es que se está obligando, sino que dentro de sí hay una actitud que dice, esto yo lo quiero. Y muchas veces, ¿sabe? No es agradable y no le conviene. Y tiene esa actitud. A su nombre sea la gloria. Entonces esa actitud habla de una actitud
benévola, perdón. Una actitud benévola. O sea, eso habla de una posición, una postura. O sea, me paro aquí y me paro aquí. Y por eso muchas veces, hablando del pueblo de Dios, le dije que yo me apreté la cojea. ¿Usted se la apretó? ¿Usted se la apretó? Tenemos que apretarnos la cojea. Como dice el hermano, aquí me hace cinto. Porque muchas veces la palabra viene un poquito dura, áspera. Áspera, es como la lija 80. Yo trabajo con material y muchas veces busco ¿qué? La lija 80. Porque la lija 80 me hace un trabajo diferente. Amén. A su nombre gloria. Entonces cuando hablamos de benévola, que tiene buena voluntad. Miren qué cosa. Que tiene buena voluntad o afecto hacia alguien sobre el que tiene poder o autoridad, indulgente o tolerante. Por eso vemos hombres y mujeres que se someten a hombres que están predicando un evangelio falso o diferente. Aleluya. Es duro, pero una realidad. Por eso la iglesia hoy en día vive una confusión tan grande, aleluya. O sea, tolera el pecado, tolera cualquier circunstancia. O sea, toma una actitud y no nos importa. No se avergüenzan. Y este mensaje es para la iglesia, no solamente la local, sino la iglesia universalmente hablando. Porque mire, si una de las cosas que yo estoy dándome cuenta, y ya usted se da cuenta si está viniendo todos los servicios, es que Dios está trabajando con nosotros en este nuevo año. Porque Dios no quiere llevar un momento específico, a un lugar. Como Dios estaba llevando, a su nombre sea la gloria, al pueblo cuando lo sacó de Egipto, a través del desierto, Él lo estaba llevando ¿a dónde? A un lugar que Dios había determinado. Que Él dijo, en 40 años van a entrar. Entonces Dios determinó que nos va a hacer entrar a nosotros al lugar que Dios prometió. De una manera y de una forma. Mas sin embargo nosotros muchas veces no queremos. Nos oponemos. Hacemos fuerza. Cuando miramos a estos judíos carnales, escuche bien, es dura la palabra, pero no es realidad. Jesús se enfrentó con un pueblo que no vivía conforme a lo que ya estaba determinado, porque ellos conocían la ley. De la misma forma que el pueblo del presente conoce cuáles son los estatutos que Dios ha determinado. Amén. Para la iglesia, estos hombres conocían lo que era la ley de Dios, pero ellos la aplicaban conforme a lo que ellos entendían y querían. Por eso, estos judíos carnales se sintieron ofendidos por lo que el Señor les dijo. Porque ellos se jactaban del linaje, de la gloria y de la dignidad de sus antepasados. Entonces ellos tomaban prestado. Es como saber nosotros, o muchas veces, y no me interprete, que muchas veces vienen a la iglesia gente o hijos de hombres ricos. Y quieren un trato diferente, mucho, estoy hablando mucho, no todo. Quieren un trato diferente porque son hijos del doctor, son hijos del abogado, o son peloteros. Hay santos. Entonces quieren tener, no todos, quieren tener un trato diferente. O sea, se jactan de qué, como los judíos de ese linaje. Porque eran hijos de quién, de Abraham. Ay santo, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Entonces ellos se jactaban de la dignidad de sus antepasados, pero ellos no eran dignos. Ellos se jactaban de que sus padres tenían una posición, pero ellos no tenían ninguna posición. Ellos estaban viviendo como aquel el garete. Sí, porque a veces pasa que estamos viviendo bien, pero estamos viviendo el garete. Porque aquí cualquiera vive bien. O aquí cualquiera representa a Dios bien. Amén. Por eso, como digo muchas veces, y lo decían los pastores, aquí del altar yo predico bien. El mejor mensaje que yo lo doy en la calle. El mejor mensaje que usted da lo da en la calle. Amén. Y claro que sí, yo me gozo. ¿Por qué? Porque como ovejas Dios nos está formando y nos estamos dejando formar y vamos entrando en un proceso. Y en el propósito de Dios, y vamos de gloria en gloria, y vamos creciendo, y eso es maravilloso. Por eso vemos un grupo nutriente aquí, aleluya, que está recibiendo esta palabra, aleluya. Porque sabe que, y entiende que no puede seguir cayendo en el mismo hoyo. Porque no tenemos avance en el caer en el mismo hoyo, iglesia.
¿De qué se avanza? Por eso cuando comparamos la iglesia con el matrimonio, vemos un matrimonio que llevan ya 15 años y están todavía en una miseria. No interprete la pobreza, ¿saben? Porque yo soy pobre. ¿Quién es pobre aquí? Todos somos pobres. Uno tiene más que el otro, porque todos somos pobres. Amén. Pero hay matrimonios que viven en una miseria. Que parece que en la iglesia, parecen que están bien, gloria a Dios, pero viven en una miseria. Duermen en camas separadas. Y no es malo dormir en cama separada, aleluya. Yo a veces no quiero irme a dormir con el espejo, pero a veces yo me gusta irme a dormir en el cuarto de atrás. ¿Verdad, pastora? Porque a veces yo quiero separarme con Dios, quiero hacer mis cosas. A su nombre sea la gloria. O cuando se me queda un día en casa, me saca de la cama. A su nombre gloria. Allá, Nelly. Ay, santo. Gloria a Dios. Entonces, toma una dignidad prestada. O sea, toma un préstamo. Eso se conoce como un blackson. Una representación gráfica. Eso se conoce como eso. Entonces, ellos hacían eso en un honor al que ellos deshonraban. O sea, ellos decían que representaban a Abraham, sin embargo, vivían en deshonra. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo vino, se supone que ellos conocían quién era Jesús. Cuando nosotros venimos aquí, ya se supone que tú y yo hayamos conocido quién es Jesús. Gloria a Dios. Ay, santo, esto está duro, pero es una realidad. A su nombre sea la gloria. Si hay algo que de nosotros debemos saber, es que nosotros estamos representando a Dios. Tú y yo estamos representando a Dios. La iglesia está representando a Dios en la tierra. Amén. Y yo, son mi opinión quizá personal y muy pocas veces la doy. Yo creo fielmente que el Señor ya está apretando el nudo. O sea, ya Dios está haciendo un movimiento porque Él sabe que su venida está cerca como el alba. Y Él sabe que si la iglesia sigue caminando como está caminando, porque acuérdense que tú y yo no somos iglesia. Por eso Dios nos manda a orar por unos por los otros. Hay una iglesia universal. Y no estamos hablando de la iglesia que está siendo perseguida. Estamos hablando de la iglesia que dice que es, pero no es. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Yo entiendo que está apretando el nudo. Pues el Señor mismo es el que permite el acontecimiento. O sea, las circunstancias muchas veces en nuestra vida. A veces vienen circunstancias que lo hemos hablado anteriormente y decimos, Dios mío, es el diablo. No, no es el diablo, es Dios. Es Dios. Muchas veces yo como pastor he querido hablar con un hermano y he sentido de parte del Espíritu que no lo llame. No lo llame. No lo llame, pero el Señor no lo llame. Porque hay cosas que Dios está haciendo con nosotros. Porque todo tiene un tiempo, dice la palabra, eso está en Eclesiastés. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Entonces, este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de salvación. Nosotros estamos gozándonos porque Dios lo que está haciendo con la iglesia es salvándola. Amén. Trabajando con ella. La está bendiciendo, como decía el Salmo 144, ¿verdad? Esta mañana en la escuela bíblica. Salmo poderoso. Amén. Pero también decía que ese hombre llamado David, aleluya, estaba viviendo una vida íntegra. O sea, íntegra en el sentido, no lo interprete. Porque si conocemos un diablo, eso era David. David era más diablo de los que estamos aquí. David era un diablo terrible. David cometió pecado de muerte. Pero David tenía algo en su vida, ¿sabe qué? Que reconocía quién era Dios. Reconocía su pecado. Cuando era confrontado con el pecado, David iba delante de la presencia de Dios. No le importaba lo que Dios quería hacer con él. Y eso se oye como, no sé si es absurdo o contrario. Pero eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Y eso es lo que el pueblo tenía que entender en aquel entonces. Pero no conocieron al Señor. A su nombre gloria. Amén. Entonces Dios permite muchas veces circunstancias en nuestra vida. Muchas veces en nuestra vida. Y tenemos que pensar. Tenemos que llevar a nuestra mente qué es lo que está pasando. O sea, tenemos que pensar. No podemos ser, y perdonen los jóvenes, y lo usé otros días. Miren, no podemos pensar como los jóvenes. Los jóvenes no tienen todavía
esas experiencias, no tienen esa madurez. No la tienen. Ellos aparentan ser, pero no la tienen. Aleluya. Ellos apenas están saliendo del cascarón. Ellos pasaron por el cascarón de la niñez a la que son ahora jóvenes. Pero usted tiene que velarlo. Gloria a Usted Dios. tiene que velarlo constantemente. Usted lo ve así van ganzón y con bigote. Y con cuerpo que parecen mujeres ya y no son nada. Perdóname que lo diga así. Son niños. En cuerpos. Amén. ¿Usted me entiende? Y más nosotros que somos la iglesia. A su nombre y gloria. Denle un aplauso al Señor. Santo de Dios. Entonces, cuando vamos al libro de Juan, nos encontramos esas circunstancias que había en ese pueblo. Algo que, mire, hermano, que es de pensar. Y nos hacemos una pregunta. ¿Será que hay pecado? ¿Será que hay una transgresión voluntaria en nosotros? Como en ellos en aquel entonces. O sea, es el alejamiento del hombre hacia la voluntad de Dios. Escucha bien. Es el alejamiento del hombre hacia la voluntad de Dios lo que permite que nosotros violemos muchas veces los preceptos de Dios. Amén. Por eso Aleluya. estos hombres eran esclavos, porque ellos violaron los preceptos de Dios. Ellos conocían lo que era la ley mosaica. Aleluya. Ellos conocían lo que, mire, ay santo, eso era tan así, ¿verdad? Que cuando aquel hombre rico llegó al infierno, dice la parábola, que él conoció quién era padre Abraham, y él no lo había visto. Porque hay cosas aquí que no las queremos entender o conocer, pero cuando lleguemos allí va a haber un problema. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, ya no necesitamos ni los espejuelos. Vamos a ver las cosas como son. Aleluya. El problema es que si no estamos en el lugar correcto, ya no hay marcha atrás. Porque Jesús no vino al mundo simplemente para entretener al mundo. Jesús vino al mundo a darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino a salvar al mundo que está perdido, sin esperanza y sin fe. Pero está viendo un hombre, ¿verdad? Un mundo hoy en día, y no me quiero hacer del mensaje, un mundo hoy en día donde no le importa a Dios. Y quieren que tú te vayas con ellos. Amén. Y eso habla de tus familiares, como los míos también. Gloria a Dios. Porque el que no tiene a Cristo, tiene el diablo. Eso lo dice el Señor. El que no le sirve a un Señor, le sirve a otro. Amén. Entonces yo creo que Dios no quiere que ya nosotros estemos hablando, ¿verdad? De esta experiencia, que seguimos siendo esclavos del pecado. A su nombre, gloria. Aleluya. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿de qué? Pecado. Eso es para ti, para mí, iglesia. Aleluya. ¿Sabes cuántas veces yo caigo en... Ay, ¿qué pasó? Me caí, tropecé, levántate. Pero dice Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿de qué? Pecado. Aleluya. Y estos hombres sabían, porque ellos eran judíos. Ellos eran judíos. Y nosotros como cristianos conocemos quién es Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Estas personas creían ser hijos espirituales. Ellos creían que eran hijos espirituales. A su nombre, gloria. Del Señor por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. ¿Usted escucha eso? Cristo declaró que si las obras que ellos supuestamente hacían por Dios fuesen genuinas, lo habrían aceptado de inmediato. Porque Él también está realizando la obra de Dios. Gloria a Dios. Por eso nosotros como iglesia, si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a ver una secuencia. Pero si tú y yo no estamos haciendo la voluntad de Dios, nos vamos a sentir separados. Aquí mismo en la iglesia nos vamos a sentir oprimidos. Aquí mismo en la casa de Dios nos vamos a sentir, yo no sé lo que está pasando conmigo, pero yo no soy yo, son los hermanos, no sé. Yo siento un rechazo de parte de mis hermanos. No, lo que pasa es que son dos espíritus que no son compatibles. Aleluya. Porque la luz y las tinieblas no pueden, no tienen comunión, dice la Biblia. Mira lo que Dios nos está trayendo, que eso es palabra de Dios.
en este nuevo año. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a un lugar, la iglesia. Lo vuelvo y lo repito. Dios quiere llevarnos a un lugar por lo que Dios va a hacer. Para cuando llegue aquel momento, ¿qué pasó que me quedé? ¿Qué pasó, Señor? Si yo te amo. Dice la palabra que el que ama a Dios hace ¿qué? Su voluntad. Gloria a Dios. Por eso nosotros los que estamos aquí hemos conocido una verdad bíblica. ¿Cuál? Que esto no es juego. Que no venimos aquí a entretenernos. Que ahorita que vamos a pasarla bien. ¿Verdad que sí? La actividad, porque son las actividades donde la pasamos bien. En la iglesia lo que venimos a recibir, a nutrirnos de su palabra, aleluya. A gozarnos por su amor, por su misericordia, por lo que Dios hizo con nosotros. Por vemos la iglesia en el presente, donde lo que está haciendo es entreteniendo a la gente. Y por eso vemos ahora mismo como tantos templos fueron cerrados, aleluya. Y muchos que están abiertos, aleluya, que antes aparentemente había prosperidad y bendición que no es bíblica. ¿Qué está pasando con esos templos? ¿Qué está pasando con esos pastores? Ha venido una mortandad, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Porque cuando Dios se mete, hermano, hay que abrirle el paso. ¿Usted sabía eso? Yo muchas veces, yo me acuerdo, no sé si fue en el año, cuando empezó el año 2000, que el mismo acontecimiento, yo dije, ahí, ahora se metió Dios. Porque Dios está moviendo la ficha, como digo yo. Pero muchas veces yo dije, salte que voy yo para allá. Dios mismo. ¿Sabe cómo? Como lo hizo cuando dijo, aquí enviaré. ¿Y sabe qué hizo? Él mismo vino. Él no mandó a nadie, él mismo vino. Que el hombre no cree eso, que Jesús es Dios. No, él es hijo de Dios. Primero sabe que él es Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Y él mismo vino. A su nombre sea la gloria. Y pagó el precio. Y le dijo a Satanás, dame la llave. ¿Ah? Dame. Se te acabó el reinado. Eso lo hizo Dios por ti, por mi iglesia. Así que no podemos tener eso en poco. A su nombre gloria. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Solo teniendo una mente renovada podemos entender todo esto. La mente de Cristo. Efesios 4, 23 al 32. Tengo que leerlo, escuche bien. Dice, mira cómo nos dice el Señor, esto es para ti y para mí. Aleluya. Esto es para nosotros, estemos bien o estemos mal, tenemos que renovar nuestra mente. Mi mente y la tuya no puede ser, iglesia que nos ve a través de internet, no puede ser esa mente que teníamos antes. Dice la palabra, hablando de Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pero ya no somos niños. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Por eso hacemos lo que queremos, porque ya no somos niños. Y muchas veces decimos, mira, me dicen nada porque yo hago lo que yo quiera, porque yo soy grande. Ay, santo, su nombre es gloria. Efesios 4, 23 al 32 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Lo tienen? Y renovaos. Dios nos manda a renovar nuestra mente en su espíritu. Pero es a través del Espíritu en nosotros que Él renovó. ¿Me entiendes? Cuando Cristo vino, el Espíritu tuyo, tu alma y todo tu cuerpo y todo le pertenecía a quien, el enemigo y el mío. Pero cuando Cristo vino, ¿qué hizo? Renovó todo eso. O sea, ya Dios te dio algo a ti y a mi iglesia. Aleluya. Entonces Dios nos dice que tenemos que tomar eso que Dios nos dio. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos ¿de qué? Del nuevo hombre. Aleluya. Creado como según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Por qué Dios mete la santidad ahí? Porque no es ser justo. No se trata de ser bueno. No se trata de cumplir. Se trata que cumplimos, pero vivimos una vida consagrada, separada para Dios. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Aleluya. Las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso ya yo no me meto a la barra. Mire, yo me convertí hace muchos años atrás, yo nunca me metí a una barra ni a entregar un tratado. Porque Dios no me mandó a una barra a entregar un tratado para que yo voy para la barra a entregar un tratado. No, que se están perdiendo. ¿Por quién te mandó para la barra a ti? Si Dios te sacó a ti del alcohol. Amén. Gloria a Dios. Si Dios nos sacó del adulterio, de la fornicación. ¿Qué hacemos nosotros metidos en una barra? No, porque hay que predicar. Ay, santo, mi alma te alaba, Dios. Alaba, mi alma te glorifica.
Santo, me quedé en dónde, ¿qué versículo? Santo, ¿para 24? Al 25. ¿Perdón? 25. Amén. Por lo cual, ¿desechando qué? Dios nos manda a desechar la mentira, hermano. La mentira siempre va a estar en tu mente y en tu corazón. Acuérdate que mire, esta carne nunca se va a convertir. Gloria a Dios. Esta carne, el Señor la desechó. O sea, no es que no sirve. Esta carne nunca se va a convertir. Entonces la mentira siempre va a estar en nosotros. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por lo cual desechando la mentira, habla que verdad cada uno con su prójimo. Ay, santo, yo le dije que este mensaje está cascarado hoy. ¿Usted sabe cuántas veces los hermanos llaman a los hermanos y no para nada bueno? Es terrible. Es terrible, hermano. O sea, eso no se dio, eso se sigue dando. Por eso Dios nos habla muchas veces de la murmuración. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Hablando del hermano, su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, oh Dios. Mi alma te glorifica. Habla verdad cada uno con su prójimo. Y si no son hermanos, mucho más. Porque somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. La hermana Grecia tocó ese tema el viernes. Cuando hablamos de los miembros, estamos hablando que nosotros componemos el cuerpo. Mira el dedo, mira la oreja, mira la mano, mira el ojo, mira el pelo. Y todo el cuerpo, todos los miembros componemos ¿qué? El cuerpo. Aquí nadie se llama Pancholo, ¿verdad? Por eso cuando vemos cuando el hermano Pancholo llega a la iglesia, ¿cómo llega el hermano Pancholo a la iglesia? Es el hermano Pancholo. Entonces, ¿sabes lo que hace? El cuerpo se ve mal. Por eso nosotros hablamos de la representación. La representación, ¿verdad? No estoy con corbata hoy, ¿lo es? La representación del hombre y la mujer de Dios habla de una ética, de una moral. ¿Me entiendes? Si estamos, ¿verdad? Económicamente, que no es el mejor, pues ¿cómo nos va a ver aquí? ¿Verdad? Quizás no con las ropas apropiadas, ¿verdad? Aparentemente. Pero con una por la otra, eso no significa que nos vamos al infierno. Estamos hablando que eso habla de qué? De ética, de representación. Entonces, a veces no damos una buena representación para Dios. Y no es que eso nos olvida, es que somos esclavos. Por eso esos hombres eran esclavos, porque se sujetaban a ellos, porque se sometían a ellos, porque el hermano habló de eso también el viernes, porque usted ve la secuencia que Dios está hablando, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sujetamos a algo, nos hacemos esclavos. Así es. ¿Lo digo o no lo digo? Yo era esclavo de las papas fritas en McDonald's. Sí. ¿Verdad, pastora? Los viernes, no a mí me montaban en el auto, amor. A veces mi esposa guía, conduce el vehículo a McDonald's. A mí no me importaba el hamburger, porque quería una papa extra grande. Yo era esclavo de las papas fritas. Pero cuando empezó a fallarme, yo dije, espérate, esto hay que cortarlo. No más. Y hace 4 años que, ¿sí? Se aprende, diablo. No, hermano, o sea, hay cosas que nos atan y las vemos como simples. ¿Yo? Porque, mira, un beneficio que usted y yo tenemos es que nosotros oramos por lo que vamos a comer. Pero tenemos que cuidar este cuerpo. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Pero como somos esclavos, se nos olvida. ¿Verdad que sí? Amén. Como somos esclavos, se nos olvida. Y no de Cristo, se nos olvida. No. Mi esposa no está conmigo. Ella no está aquí. Ay, santo, vamos a dejarlo ahí. Santo, mi alma te alaba a Dios. Mi alma te glorifica. A su nombre, gloria. Perdón. 26, ¿verdad? 26. Airaos. Pero no peleen. Perdón. Airaos, Airaos, pero no peleen. pero no pequéis. No se ponga el sol sobre el vuestro enojo. Muchas veces se nos olvida eso, ¿sabes?
¿Ustedes cuántas personas se han acostado enojados con la esposa, con el esposo, con los hijos? Y tenemos el poco. No, hermano. No seamos esclavos del pecado. Cuando tengamos una circunstancia, Dios bendiga la visita. Cuando tengamos una circunstancia, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Reconocer que antes de acostarnos tenemos que ir ante la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios. Y después de pedirle perdón a Dios, tenemos que ir donde nuestro hijo o nuestro esposo o nuestra esposa y decirle, ¿sabe qué? Perdóname, mi amor. Sí, eso es así, eso lo enseña la Biblia o no lo enseña. Pues estamos enseñando algo que es antibíblico aquí, nunca jamás. A su nombre sea la gloria. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, ¿verdad? Sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. ¿A quién? Oyentes. Gracias. A su nombre gloria. A los oyentes. Es que vi algo más adelante y me confundí. El 30 dice, y no que contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Usted cree que como en aquel entonces ese grupo de judíos que no reconocían quién era Jesús, hoy en día, aleluya, no hay cristiano que no haya contristado al Espíritu Santo? Mire, lo hemos contristado muchas veces por nuestras acciones. Sí, porque a veces queremos, Dios, Señor, quítame esto. No, hay cosas que Dios no te las va a quitar. Sí, nos las va a quitar. Vamos a explicarlo bien. A nosotros tenemos que hacer el comienzo. Tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Eso es como cuando hay temor de hacer algo, ¿verdad? Muchas personas tienen temor de venir y cantar o hablar una palabra aquí al frente. Sí, se siente un temor reverente, ¿usted me entiende? Pero a veces tenemos una timidez encima, su nombre sea la gloria. Tenemos una circunstancia en nuestra vida y tenemos que nosotros ¿qué? Decirle, no, Señor, tú vas a hacer la parte, pero yo quiero hacer la mía. Y la mía es que voy a entregarle esto. Y cuando Dios ve que tú empiezas, ¿sabes lo que hace Dios? Dios te baja el camino, te lo limpia para que tú pases. Pero Dios quiere que seas tú. Porque Dios no te va a quitar algo que ya te dijo la Biblia que te lo tienes que quitar. ¿No ves? Por eso nosotros como sana doctrina creemos en muchas cosas aquí que son bíblicas. ¿No ves? Pero vemos una iglesia que se parece al mundo. Como viste, como camina. No, hermano, nosotros no podemos imitar el mundo. Por eso es que la iglesia está como está en el presente. Donde la presencia de Dios no se mueve. No se va a mover. No se mueve y no se va a mover. Porque Dios no habita en ese lugar. Mejor se pone de pie y se para. Yo he conocido lugares donde yo he estado, donde el Espíritu Santo de Dios se ha parado y se ha ido de esa iglesia. Y esa iglesia se ha muerto y ha tenido que dejar la iglesia. Porque donde no está la presencia de Dios, si es que es una iglesia de Dios, ¿sabe qué? Si Dios se va, estamos hablando de su presencia. Pero hoy en día se ha malinterpretado lo que estamos hablando ahorita en comienzo. ¿Qué hablamos? Que Pablo le habló a la iglesia, porque Pablo fue el que Dios llamó para hablar al pueblo gentil. ¿De qué? De cuál es el convenio, cuál es el trato que Dios hizo, el compromiso con nosotros. Porque no hizo un pacto contigo ni conmigo, porque sabe que tú y yo no podemos cumplir ningún pacto. Dios dijo, si mi pueblo me cumple con estos requisitos, entonces... Por eso hubo un pueblo, dice la Biblia, allá cuando salió de Egipto, que Dios los sacó para llevarlo a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? No entraron. No entraron, ninguno entró. A mí me llama la atención eso terrible, ¿saben? Porque Dios habla y Dios cumple. No entró ni uno, hermano. Ni uno entró. De los que Dios dijo que no iban a entrar, no entró ni uno. Y decimos, ¿dónde está la misericordia de Dios? La misericordia de Dios está en la verdad.
Porque la verdad y la misericordia van de la mano. ¿Usted sabía eso? La verdad y la misericordia van de la mano. Pero vemos un presente que Pablo habló de una iglesia donde iba a ¿qué? A hacer separación entre una cosa a la otra. ¿No es? Qué lindo, Jesús. Denle un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. En Juan 3:3 nos dice, vamos a dejarlo allí. En Juan 3:3 nos dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y mire, cuando hablamos de un nacimiento, hablamos de un nacimiento. O sea, es nacer. Tiene que haber un cambio, tiene que haber unos frutos, tiene que haberlo. Ahí es que nosotros nos damos cuenta que ese verdadero nacimiento. Ay, santo. Por eso vemos, aleluya, muchos que decimos que somos, pero no. Y que el Señor dice, haz lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Mire, y gloria a Dios que Dios está con nosotros, hablando con la Iglesia Universal, está hablando. Por eso me refiero a través del internet. Dios está trabajando con todos nosotros. Mire, si Dios nos soltara a nosotros de su mano, yo he conocido personas que se han salido de la voluntad de Dios, se han ido para el mundo, y ya Cristo no es su Señor. ¿Y sabe qué? Viven en una miseria espiritual terrible. Y tengo que traerlo porque el Señor me lo trajo ahorita. Fuera de Dios, fuera de Él no podemos hacer nada. Hombres y mujeres de Dios que le servían a Dios, que tenían el Espíritu Santo de Dios, pero llegaron un momento que contristaron el Espíritu, metieron al mundo en sus corazones, aleluya, y a la larga se apartaron. Y cuando usted los ve afuera, hermano, yo oro por ellos, porque yo conozco muchas personas que están así en esa condición. Amén. Porque es triste. Ay, santo, mi alma te alaba. Es que el Señor me toma un problema a veces. Conocí un matrimonio hace muchos años atrás. Un matrimonio. Yo era más niño espiritualmente, pero yo me acuerdo que este matrimonio, sí, porque la gente se conoce cuando tú los ves si son espirituales o no son espirituales. ¿Verdad que sí? Se conocen. Porque esto es algo que no se puede disimular. Y este matrimonio era un matrimonio que vivía para Dios. Y estaban activos en la iglesia. Eran líderes. Y una vez yo le pregunté a un hermano, no sé cómo, por ese matrimonio. Y no, si ellos están apartados, hace muchos años apartados. Pero lo más triste, ¿sabe cuál que fue? Que ella estaba en sus quehaceres por allá y él en los de él. Esas cosas que vemos en el mundo vinieron donde ellos. Porque cuando ya nosotros no tenemos a Dios, se mete un espíritu que no es de Dios. Y es terrible. Usted conoce cuáles son los espíritus que pueden entrar. Pero lo que me duele más en mi corazón cuando recibí una noticia, que en ese matrimonio, después de haberse divorciado y muchas cosas más que se iban pasando por debajo, ese hombre tomó la acción de ahorcarse. Se quitó la vida. Un hombre que conoció a Dios. Entonces, es por eso que Dios nos trae esta palabra, iglesia. Que a veces no queremos recibirla. Que el enemigo quiere que nosotros tengamos una mente de esclavo. Pero no hacia Dios, sino una mente de esclavo hacia las cosas terrenales. Y nos hace esclavos. Porque dice la palabra que cuando nosotros nos sujetamos a algo, eso nos domina. Por eso llegó un momento en mi vida, hace muchos años atrás, que yo fui al mercado, o a la tienda, o al negocio, y ¿sabe qué? Me compré una cerveza, y me la tomé. Y cuando hice así, yo me acuerdo de eso, yo no tengo buena memoria, preguntar a mi esposa, a mis hijas, yo me voy a preguntar a la iglesia, ¿va a la iglesia? Me olvidó los nombres, imagínense. Pero yo me acuerdo que cuando yo la abrí, y cuando yo hice así, que me tomé el primer sorbo, me pasó lo mismo que le pasó a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Santo es Dios. Lo que pasa es que a Adán y Eva le fueron abiertos los ojos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero a mí se me cejaron. Y al otro día ya no era igual.
Al otro día yo estaba con el tabaquito de marihuana y me lo estaba fumando. Al otro día yo estaba loco porque llegara el viernes para irme a bailar, para irme para el mundo. ¿Por qué? Porque permití yo voluntariamente, porque yo mismo me hice esclavo. Porque no fue nadie, no fue la circunstancia. Porque a veces decimos que es la circunstancia, no es la circunstancia, somos nosotros. Porque quien le va a dar cuenta a Dios eres tú. No es tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Somos nosotros como individuos que le vamos a dar cuenta a Dios voluntariamente. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Santo. Parece que tienen hambre, ¿sí? Ay, santo, aleluya. En Gálatas 3, 22-27, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Búsquelo usted, por favor, búsquelo en su Biblia, porque yo no quiero que usted más interprete lo que el pastor está Gloria a diciendo. Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 22-27. Sí, pues es un disparate ahí, ¿dónde la sacado eso? ¿De qué Biblia usted está leyendo? No, le voy a leer ahorita la otra, la nueva traducción viviente. Esta es King Generation, Reina Valera. Gálatas 3, 22-27 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a quienes, a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro yugo, ¿verdad? O nuestro ayo, debo decir. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe. O sea, que para tú y yo no ser esclavos, tenemos que vivir una vida llena de fe. Aleluya. ¿Y qué es una vida llena de fe? Creyendo. ¿Sabes? No venimos a la iglesia por venir a la iglesia. Venimos a la casa de Dios, al templo, porque tenemos fe que Dios ha hecho algo grande en nosotros, que Dios va a hacer algo más grande en nosotros. Y que hay promesas ahí, como decía ahorita el Salmo 144 en la escuela bíblica, hay promesas ahí que si nosotros vivimos para Él en Él, ¿se van a qué? Se van a cumplir. Gloria a Dios. Si vivimos para Él en Él. Porque separados de Él nada podemos hacer. Por eso nosotros no podemos jugar el Evangelio con nuestros hijos. Sí, no podemos jugar el Evangelio con nuestros hijos, sean pequeños, sean grandes. Al pan, al vino, vino, como dicen por ahí en el mundo. Al pan y al vino, vino. ¿Te sujeta o te sujeta? Porque si no, hermano, lo que viene es terrible. El diablo se lo lleva. Es duro por una realidad bíblica. Santo. Aleluya. Me quedé en donde, 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis que sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios. O sea, somos hijos de Dios por cuanto hemos sido ¿qué? Por cuanto hemos recibido ¿qué? El bautismo. Porque hemos creído. Entonces, por eso ocupan ustedes un poco. Por eso es necesario conocer ese mandato o esa ordenanza de que tenemos que bautizarnos. Porque eso habla de morir. Tú estás diciendo, Señor, yo quiero morirme de la misma forma que moriste por nosotros. Morirnos que en Cristo, para Él. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Quiero leer de nuevo en Gálatas 3, 22. No tienen que buscarlo. Mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero quiero ahora leérselo en la nueva traducción viviente. Dice, versículo 22. Pero las escrituras declaran que todos somos ¿qué? Prisioneros del pecado. Así que si recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. O sea, ya tú y yo, ya nosotros ya no somos esclavos de nadie.
No tenemos que ser esclavos de nadie. Porque Él nos hizo libres. Pero muchas veces somos esclavos porque nosotros tenemos una actitud. Queremos hacerlo. ¿Sabes? Ya no fumamos, ya no bebemos, pero hacemos cosas que son lo mismo. Gloria a Dios. ¿Lo ves? Porque dice la palabra que tenemos ahorita, que si sabemos hacer lo bueno, ¿verdad? Si sabemos hacer lo bueno, ¿vamos a hacer lo malo? No. Mira, hermano, lo comentó un hermano estos días atrás y me viene a la mente ahora. El que nosotros desconozcamos la ley del mundo o la ley de Dios, como usted quiere entenderlo, las dos, eso no nos exime, que la desconozcamos, no nos exime de pecado. Ay, que yo no sabía. Tan culpa tiene el que se lleva la vaca como que la amarra. Que la amarra la pata. Los dos tienen la culpa. Su nombre es gloria. Terminamos casi. Gloria a Dios. Termino con esto. Leímos Romanos 6:16, ¿no? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, todo aquel que hace pecado o todo pecador habitual es un esclavo de su pecado, de su vicio. Y con mucha frecuencia al exclamar cuando alguien exhorta a dejar el vicio, o sea, cuando alguien te dice no lo haga, decimos, es que no puedo, porque es muy esclavo. Por eso, como le dije ahorita, tan pronto yo cogí aquella cervecita hace muchos años atrás, la compré, la abrí, ahí no pasó nada. Porque cuando Eva tomó la fruta y se la comió, no pasó nada. Pero cuando se la llevó a Adán, ¿qué pasó? Adán comió de ella. Y sus ojos fueron abiertos, pero los míos fueron cejados. Bueno. En 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, la verdad en Cristo nos hace libres, hermano. Terminamos con esto. Juan 9:39. En Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Póngase de pie. Gloria a Dios. Hermano, es un mensaje que quizás no quisiéramos ni recibirlo, ni aceptarlo como de parte de Dios, pero es un mensaje que Dios nos dice a nosotros que tenemos que tener cuidado, porque hay un pueblo que ha sido esclavizado. ¿Por qué? Porque fue llevado a Egipto. ¿Y sabe por qué fue llevado a Egipto? Porque pecaron delante de la presencia de Dios. Y Dios permitió que fueran llevados a Egipto como esclavos. Eso muchas veces Dios permite las circunstancias de nuestra vida. Pero el proyecto de Dios en este momento es llevarnos a ¿qué? Ante su presencia. Amén. Que hagamos la voluntad de Dios, pastora. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. A su nombre, gloria. Aleluya. Dios bendiga.